Bien, vamos, hermano, a estudiar la palabra del Señor, porque esta es noche de enseñanza bíblica. Amén. Damos gracias, Señor, a nuestra hermana Rosita también, que está con nosotros, que estaba enfermita, hemos estado orando también por ella, pero agradecemos a Dios de que hoy le vemos también en la casa del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tome su asiento, hermano, por favor. Y en esta noche, hermano, vamos a hablar acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Estaba, hermano, indeciso con qué, hermano, poder empezar, pero bueno, Dios ha puesto en mi corazón poder hablar, hermano, sobre esto, y es lo que vamos, hermano, a hablar en esta noche. Amén. Acerca de la doctrina del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Amén. Gracias a Dios por los hermanos que están, las hermanas que están en esta noche. Estamos contentos de poder tenerles y verles a cada uno de ustedes. Es importante que nosotros podamos educarnos siempre, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, y por eso, hermano, de que tenemos, hermano, este tiempo para poder, hermano, escudriñar también la Sagrada Escritura, porque en ella nosotros encontramos la verdad de la palabra del Señor, y en ella donde nosotros también aprendemos, porque si no escudriñamos, si no leemos la palabra del Señor, difícilmente vamos, hermano, a aprender acerca, hermanos, de el Dios que servimos, el Dios que adoramos, ¿no es cierto?, es el Dios de la palabra. Entonces, nosotros como hijos del Señor, como redimidos y salvados, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia en esta noche? A ver, levanten su mano todos los que trajeron Biblia. Muy bien, bien. Siempre que venimos a la casa del Señor, tenemos que traer la Biblia, ¿no es cierto? Porque a través de ella nosotros, hermanos, vamos estudiando la preciosa palabra del Señor. Bien, vamos, hermano, a dar comienzo entonces para poder hablar acerca de la doctrina del Espíritu Santo, y vamos a comenzar, hermanos, hablando acerca, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo dentro de la iglesia del Señor? Históricamente, hermano, hablando, ha habido dos tendencias principales. A veces, hermano, la iglesia ha tratado de ejercer derechos de propiedad sobre el Espíritu Santo, confiándole a su credo, hermanos, tradicional, a sus órdenes ministeriales, sus sacramentos. Y a veces, hermano, la gente espiritual ha reaccionado contra estas tendencias y se ha separado para formar una iglesia, entre comillas, pura, pero en vez de ser para edificación, esta tendencia se ha convertido en un libertinaje. Y los dos extremos, hermanos, son malos. Los dos extremos son malos. En la iglesia primitiva, cuando hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la iglesia que se originó en el tiempo de Pentecostés. Porque usted sabe que la iglesia del Señor nació con el derramamiento del Espíritu Santo. Eso lo vemos ahí en Hechos capítulo 2, cuando estaban reunidos en el aposento alto y descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en ese lugar. Allí se formó entonces la iglesia. Entonces, cuando nosotros hicimos la iglesia primitiva, nos referimos al origen, ¿no es cierto? Los cristianos de aquel tiempo se enfrentaron, hermanos, con estos problemas, pero ellos eran conscientes de la presencia del Espíritu Santo en su comunidad y dentro de su comunidad. Por lo tanto, trataron de darle el lugar, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo se merece. Vamos a la carta de los Efesios capítulo 4.
en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, verso 3. Ayúdele usted a su hermano que está a su lado, que de repente le cuesta poder encontrar o buscar la cita bíblica. Efesios capítulo 4, verso 3 y versículo 4. La palabra del Señor dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios capítulo 4, verso 3 y verso 4. Aquí encontramos, amado hermano, que el apóstol Pablo insiste entonces que el Espíritu crea unidad. Amén. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿el Espíritu crea desunión? No. El Espíritu crea unidad. Y que es deber de los creyentes, o sea, de todos y cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos aceptado al Señor, los que formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, el deber de todo creyente, guardar esa unidad y no perjudicarla. La iglesia, hermano, es un cuerpo. Amén. La iglesia es un cuerpo, hermano, habitada por un espíritu que crea entonces unidad, donde no hay lugar para las distensiones raciales, donde no hay lugar para las posiciones, ¿no es cierto?, económicas. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 11. Más abajito de Efesios encontramos Colosenses 3, verso 11, dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo, escuche bien esto, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo, es la esencia pura. Cristo, dice ahí, es en todo y en todos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el Espíritu, por eso el Espíritu que crea unidad, donde no hay lugar para las distensiones racionales o las posiciones económicas, como ya leíamos esta cita bíblica. Está Santiago capítulo 2 también verso 1, que por tiempo no lo voy a leer. Yo solamente voy a leer algunas citas, otras se las voy a nombrar. Ojalá que usted pueda tomar nota, tomar apunte, y en casita usted pueda ir leyendo la cita que yo le voy a dar, porque si no, por espacio de tiempo nos vamos a alargar mucho. Los corintios, la iglesia de Corintio y su desunión no eran, hermanos, para nada espirituales. Vamos a la primera carta de Corintios capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 3. El verso 1 al verso 3. De manera que yo, hermanos, aquí le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no es cierto? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales
y andáis como hombre. ¿Qué había entre la iglesia de Corinto? Según lo que acabamos de leer, ¿qué más había? Celo, contienda y disensiones. Y Pablo le hace una pregunta, le dice: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, la iglesia de Corinto, nosotros encontramos que aquí el apóstol Pablo le escribe dos grandes cartas a la iglesia de Corinto, diferente a la iglesia de Tesalónica, que le escribe también dos cartas, pero en un menor contenido. Pero la iglesia de Corinto le escribe dos grandes cartas. La iglesia de Corinto tenía los dones del Espíritu Santo, pero sin embargo, en ellos, hermanos, habían estas falencias, como lo era, por ejemplo, la desunión. No eran ellos para nada espirituales, teniendo aún así los dones del Espíritu. El valor que Pablo otorga, hermano, a la unidad, ¿no es cierto?, en la iglesia cristiana. El versículo 17 de este mismo capítulo dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces aquí Pablo le da un valor que le otorga a la unidad en la iglesia cristiana. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y Pablo dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí, hermano, donde nosotros podemos ver que, entendiendo, hermano, esto, que nosotros en nuestro cuerpo no mandamos. Algunos dicen: no, yo me hago esto, yo hago esto otro, porque es mi cuerpo, ¿no es cierto? Yo me puedo hacer, no sé, una marca, me puedo hacer un tatuaje, o me puedo colocar un piercing, o horadar mi cuerpo en cualquier parte de mi cuerpo. Total, es mi cuerpo. No, nosotros que somos hijos de Dios, salvados, redimidos por la sangre de Cristo, entendemos hoy que Cristo está en nosotros, que Cristo es el todo y en todos, de que nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto es santo y debe de ser santo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, trae también lo que es reconciliación. Efesios capítulo 2, verso 14 al 18. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, hermano, una imponente barrera se interponía entre los judíos y los gentiles en aquel tiempo, ¿no es cierto?, lo que era en el mundo antiguo. Y esta enorme barrera, hermano, era la ley. Bendito sea el Señor. Era la ley. Aboliendo, dice el verso 15, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces vemos que en Cristo tal barrera, hermano, que separaba a los judíos
de los gentiles, hermanos, había sido entonces despedazada. Porque mediante la cruz, como dice el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque por medio de él, verso 18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, aquí ya, hermano, la barrera que separaba, hermano, que era la ley de los judíos, de los gentiles, pues ahora ya no existía por medio, ¿no es cierto?, de la reconciliación de Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, como dice el autor de la carta a los Hebreos, todos y cada uno de nosotros tenemos un libre acceso al trono del Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice que por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Entonces en Cristo esa barrera, hermanos, se hizo pedazo. La paz de la era mesiánica corresponde tanto a aquellos que eran extraños, llamados gentiles, que no eran judíos de sangre, ¿no es cierto? Eran los llamados gentiles, como aquellos que eran los elegidos, que eran los judíos. Y los judíos eran el pueblo que Dios había formado, los israelitas. Amén. Pero ya nosotros conocemos que por causa de su desobediencia, ahora, ¿no es cierto?, Cristo Jesús extendió, ¿no es cierto?, esa salvación, no tan solo para Israel, sino que también para todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Espíritu Santo de Dios derriba las barreras de la antipatía, reconcilia a los que estaban entonces en un desacuerdo. Entonces vemos el Espíritu Santo en la iglesia, la función del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo crea unidad, que el Espíritu Santo también trae reconciliación, pero que el Espíritu Santo también crea lo que es la comunión. Según de Corintios capítulo 13, verso 14. Y Filipenses capítulo 2, verso 1. Yo voy a leer solamente según de Corintios 13, 14, dice la palabra del Señor: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí la frase puede indicar la comunión que da el Espíritu Santo o la participación conjunta en el Espíritu Santo de la cual gozan todos los cristianos. Todos gozamos, ¿no es cierto?, de la participación del Espíritu Santo. La calidad de esta comunión, hermano, la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, los versos 42 al 44, capítulo 4, verso 32, verso 34 y verso 35. La verdadera coinonía, hermanos, en el Espíritu Santo significa que no podemos permanecer apartados de aquellos con los cuales tenemos nosotros este compañerismo, no importa cómo fue el costo. El Espíritu Santo, hermano de Dios, pues crea entonces la comunión. Coinonía, hermanos, en el Espíritu Santo significa que no podemos permanecer apartados de aquellos con los cuales tenemos este compañerismo, coinonía, comunión los unos con los otros. Amén. Vemos también en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 31, que el Espíritu Santo capacita para la adoración. Este pasaje, hermano, de Hechos, el capítulo 4, el versículo 31 dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Entonces, este pasaje, queridos hermanos, nos enseña también la realidad del Espíritu Santo en el culto que la iglesia primitiva, hermanos, practicaba. Entonces nosotros vemos que
el Espíritu Santo es de suma importancia en nuestras reuniones. Si el Espíritu Santo no está en nuestras reuniones, hermanos, son muertas, vanas y vacías. Fíjese, leamos el versículo 31 nuevamente, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo serían nuestras iglesias hoy si el Espíritu Santo estuviera, hermanos, en comunión, en koinonía, hermanos, con nosotros? ¿Cómo sería nuestra adoración si nosotros entendemos que nuestra adoración tiene que estar la participación del Espíritu Santo? Nuestra adoración sería muy distinta. No sería una mera emoción. Hoy en día vemos, hermanos, que las personas están más llenas de emociones que del Espíritu Santo. Pero, hermanos, si en nuestra adoración, como pasó en la iglesia primitiva, estuviera, hermanos, el Espíritu Santo de Dios, la realidad de nuestras reuniones sería muy diferente. Amén. No habría, hermano, apatía, no habría flojera en la iglesia, no habría gente con sueño, no habría gente, ¿no es cierto?, cómoda. Porque imagínense, dice que el lugar tembló. ¿Y qué más pasó? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. No quedó ni uno que no fuera lleno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, eran hombres y mujeres que estaban hambrientas por compartir la palabra de Dios. Hoy esto en nuestras iglesias ya no se ve, o si se ve, muy poco. Compartimos más el Facebook, compartimos el Instagram, compartimos más el TikTok, compartimos más la serie de Netflix, compartimos más la novela del momento. Hermanitas, vio el capítulo de la noche, estuvo bueno. Nos ayuda el Señor, ¿no? Pero la iglesia primitiva compartían la palabra de Dios, porque tenían amor por la palabra, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros hoy, hermanos, como iglesia tenemos que volver al punto de partida, al punto de inicio, donde comenzó la iglesia del Señor Jesús. Tenemos que volver al aposento alto. Tenemos que ir al aposento alto. Tenemos, hermanos, que estar en esa unidad que trae el Espíritu. Y tenemos, hermanos, que tener esa capacitación para adorar a Dios en el Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre de nuestro Dios? El Espíritu estaba presente en sus reuniones, y la verdadera adoración es la que se hace en el Espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. En el encuentro de Jesús con la samaritana, Jesús le dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores. Entonces, no es cantar por cantar, no es levantar las manos por levantarlas, no es tocar mi instrumento por tocarlo. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando usted entienda esta verdad de la palabra, su adoración cambiará. Su adoración en la alabanza va a ser distinta, porque usted va a cantar no solo por cantar, sino que, como Pablo también menciona, usted va a adorar y va a cantar con el entendimiento, entendiendo lo que está cantando, entendiendo, hermano, la alabanza que usted le está adorando a Dios.
en su oración va a ser diferente, porque en su oración también va a adorar a Dios. En su vida devocional va a comenzar a tener vida devocional. ¿Cuántos de los que estamos aquí hacemos vida devocional? A veces nos levantamos tan apurados en la mañana que apenas nos sacamos las lagañas de los ojos y ni siquiera oramos. Ni siquiera le decimos buenos días, Jesús. Jesús, ayúdanos en este día, o pongo mis planes en tus manos. Señor, mi trabajo está en tus manos. ¿Cuántos de nosotros por la mañana oramos antes de salir de casa? ¿Cuánto apartamos 20 minutos, media hora para hacer un devocional, para orar, para abrir la palabra, para leerla, para meditar en lo que estamos leyendo? Si hiciéramos eso, nuestras vidas serían diferentes. Pero a veces caemos en un letardo, caemos en una rutina, que venimos a la iglesia, hermano, como en una forma mecánica. Porque tenemos que venir, porque tenemos que estar, porque sabemos que el martes hay culto, que el jueves hay culto, que el domingo hay escuela bíblica, ¿no es cierto? Hay culto por la tarde y tenemos que estar allí. Pero no nos nace, hermanos, del corazón. No entramos por esos atrios con acciones de gracia, como dice el Salmo 100. Entrar por los atrios con acciones de gracia, con alabanza. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, amén. Santo sea el nombre del Señor. Entonces la adoración, hermanos, a Dios en espíritu tiene que ser en espíritu y en verdad. Es por lo tanto una adoración trinitaria, es adorar a Dios mediante Jesucristo en el Espíritu. Amén, en el Espíritu. El Espíritu, hermano, inspira la Escritura. Jesús dijo que David habló siendo inspirado por el Espíritu. Marcos 12, versículo 36. Lo mismo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 16. Dice la Escritura: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Gloria sea al Señor. Entonces, en cuanto a la inspiración del Antiguo Testamento, los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba, hermanos, como está hoy. Porque Jesucristo, cuando Él se fue a las afueras de Jerusalén y llegó esa nube de gloria que lo envolvió y se lo llevó al cielo, Él les dijo a sus discípulos que se quedasen en Jerusalén, que no se fueran de allí, porque le enviaría el Consolador y estaría, ¿no es cierto?, con nosotros hasta el fin de los tiempos. El Espíritu Santo hoy está con nosotros y está en nosotros. Forma parte de nuestra vida diaria. Pero en el tiempo antiguo no era así. El Espíritu Santo, hermano, cuando iba a hacer una obra, descendía, hermanos, sobre la persona, hermanos, se llevaba a cabo lo que tenía que hacer y luego se retiraba. Pero hoy nosotros tenemos, hermanos, ¿cómo llamarlo? Tenemos ese regalo precioso, hermano, de que hoy contamos con la presencia del Espíritu Santo 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Los 365 días del año. O sea, contamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida todo el tiempo. Y Él es nuestra guía. Amén. Y Él también es nuestra conciencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y encontramos entonces, hermanos, que los profetas en el Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo, como lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21. Los apóstoles hablaron inspirados por el Espíritu. 1 de Corintios, capítulo 14, verso 37. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento fue inspirado por el Espíritu, y a la vez es el Espíritu quien interpreta la Escritura para el humilde lector que quiera escudriñarla. Por eso que la Biblia nosotros no podemos leerla como el libro del Quijote de la Mancha.
No podemos leerla como un libro de poema cualquiera. La Biblia tenemos que leerla, hermanos, con oración y dejar que el mismo Espíritu, quien inspiró a aquellos hombres a escribir este libro, ¿no es cierto?, nos ayude para poder escudriñarla, interpretarla y entender la palabra en nuestros corazones. Porque si usted toma la Biblia y comienza a leerla como un libro cualquiera, no va a entender absolutamente nada. Siempre tiene que pedir la dirección y la ayuda del Espíritu Santo para que le ayude a entender la Escritura y le ayude a interpretarla de la manera correcta. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 8, encontramos que el Espíritu habla también a través, hermanos, de la predicación. La Biblia dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y comienza, ¿no es cierto?, ahí Pedro su predicación. Otra forma entonces que encontramos en que el Espíritu se manifiesta es mediante las sagradas Escrituras. Y hace esto, hermano, cuando la congregación se encuentra reunida adorando, o sea, es decir, también a través de la predicación. Gloria sea al Señor. El Espíritu Santo, hermano, inaugura también la misión. Por eso que es digno tener en cuenta lo que la palabra, hermano de Dios, dice en cuanto a las iglesias primitivas. Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, tenían adoración por el Espíritu, tenían comunión por el Espíritu, gloria al Señor, pero también personas, dice, que eran añadidas a la iglesia por el Espíritu. Otro ejemplo de que el Espíritu estaba presente, hermano, en esta misión, hermano, de la iglesia, lo encontramos en el capítulo 4 de Hechos, que ya lo leímos, el versículo, ¿no es cierto?, 31, donde ellos estaban congregados, después de haber orado, que el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, dice: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién el que pone en la iglesia para dirigir una obra, un ministerio, una iglesia? Es el Espíritu Santo. Pero hoy en día, hermano, ¿qué vemos en las misiones, en las congregaciones, en las corporaciones, en las asambleas? De que ya el Espíritu Santo no está dirigiendo a la iglesia. Hoy se nombra a cualquiera y se coloca al frente sin siquiera, hermanos, tener la dirección del Espíritu Santo. Y eso ha causado que traiga problemas también en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no han sido llamados por Dios para el ministerio, y si no han sido llamados por Dios para el ministerio, menos han sido capacitados para la obra del ministerio. Han sido llamados solo por el hombre para poder cumplir una función. Pero que dice acá que el Espíritu Santo dice que les dijo, ministrando esto el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé
y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y esto pasaba en los tiempos antiguos y pasaba en los inicios de la iglesia, hermanos, donde nosotros también fuimos formados, que el Espíritu Santo llamaba a los hombres, llamaba a los pastores, a los que iban a ocupar un cargo, y la iglesia era bendecida. Pero hoy en día, hermanos, eso se ha perdido. Hoy solamente se ve las capacidades. A ver, este hermanito un poquito estudioso en la escritura, entiende un poco, ya, a este hermano lo vamos a dejar como pastor aquí. Es que este otro hermano hizo un seminario teológico, tiene un diplomado en teología, entonces entiende un poco más la escritura. Hermanito, usted va a ser el pastor probando de esta iglesia. ¿Lo llamó el hombre o lo llamó Dios? El hombre. Pero dice que acá en la iglesia primitiva, quien ponía a las personas era el Espíritu Santo. Por eso que la iglesia crecía, y la iglesia se fortalecía, y la iglesia avanzó, hermanos, a todo el mundo, como lo vemos hoy en día. Y el evangelio fue extendido y llegó también a nosotros, gracias a que estos hombres, hermanos, se dejaron guiar y dirigir por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que el Espíritu Santo estaba presente en la iglesia, estaba presente en las misiones, en las comisiones, en las designaciones. Alabado sea el Señor. Y tenemos este fuerte ejemplo de cómo es el Espíritu el que inaugura una misión, una iglesia. El Espíritu Santo, hermano, edifica también en amor. Romanos capítulo 5, verso 5. Gloria sea al Señor. Romanos 5, verso 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué más dice ahí? No escucho. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el Espíritu edifica el cuerpo en amor. La iglesia de Corinto, decíamos, era una iglesia, hermanos, con todos los dones espirituales, y entre ellos valoraban en gran manera la capacidad de hablar en lenguas. La de Corinto era una iglesia viviente, era una iglesia dinámica, era una iglesia altamente dotada, hermanos, con libertad, con espíritu abierto y con un frescor. Y sin embargo, tal iglesia se hallaba en peligro. Lo máximo para ello, hermano, eran los dones espirituales y hermanos, hablar, ¿no es cierto?, en lenguas. Hasta, hermanos, calificaban lo que no tenían dones menos visibles, eran de calidad inferior, y por supuesto los más visibles de una calidad, hermano, superior. Y justo, hermano, entre los capítulos 12 y 14 de Primera de Corinto, el apóstol Pablo coloca el capítulo del amor, que es el capítulo 13. Y coloca el capítulo del amor para hacernos entender que la iglesia es de Cristo. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. La iglesia no es de un letrero. La iglesia no es de una denominación X. La iglesia no es de un pastor, de un ministro, de un evangelista, de un misionero. La iglesia es de Cristo. Gloria sea al Señor. Porque Cristo, Él es amor. Que la iglesia no es una sociedad terrenal, la iglesia es ordenada. Todos se necesitan en el mayor don, que es el amor. Y este don del amor se recibe, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo. Vuelvo y leo Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A Dios sea la gloria. Amén. El Espíritu, hermanos, en la persona. ¿Por qué no nos envió, por qué nos envió Dios el Espíritu Santo? ¿Por qué nos envió Dios el Espíritu Santo? El propósito fundamental, queridos hermanos, de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, hablamos de la iglesia primera, era el de capacitarlos para la misión. ¿Cuál era la misión? Extender el reino de Dios a través del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces, el propósito fundamental de la venida del Espíritu Santo era de capacitarlo para la misión, para el servicio, para llevar el Evangelio a toda criatura. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, la estrategia de Dios con la venida del Espíritu Santo es capacitar a la iglesia para la misión y colocar hombres y mujeres dentro del reino mesiánico. Hablarnos, hermano, aquí hablamos en una forma generalizada de la obra del Espíritu entre los seres humanos, pero ahí no termina la misión del Espíritu, sino que la obra suya es tan completa, la obra del Espíritu es tan completa que abarca al individuo en lo personal. Y entonces bien podríamos nosotros preguntarnos en esta hora, ¿por qué concede Dios su Espíritu al individuo o a la persona, al hermano, a la hermana? ¿Por qué concede Dios su Espíritu Santo? Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia y los cristianos sin el Espíritu Santo no sería nada. El Espíritu Santo es quien guía a la iglesia. El Espíritu Santo es quien llama a los hombres, a las mujeres. El Espíritu Santo es quien capacita para la obra del ministerio. El Espíritu Santo es quien nos da poder, nos da amor, nos da unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. El Espíritu Santo, hermano, lo vemos en la iniciación cristiana. El Espíritu Santo nos inició. Él es quien lleva a las personas al arrepentimiento. El Espíritu Santo es quien lleva a las personas hacia la fe. El Espíritu Santo, hermano, es quien incorpora también la persona de Cristo en nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios? El Espíritu Santo, hermano, viene, establece su morada en nuestros cuerpos, los cuales desea usar como templo suyo. Amén. El Espíritu Santo nos afirma mediante señales, como lo vemos en 1 de Juan 3:24. Los creyentes cristianos deberían esperar que el Espíritu Santo que mora en ellos obre una diferencia. Si no hay diferencia, entonces hay buenas razones para suponer que el Espíritu Santo no fue recibido en la vida de tal persona. Si en usted no hay un cambio, no hay una transformación, no hay una diferencia, es porque usted no ha recibido el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo primero que hace en la persona, lo cambia, lo transforma. Si antes llevábamos una vida desordenada, hoy ya no la llevamos. Si antes éramos buenos para robar, hoy ya no robamos. Si antes teníamos malas palabras en nuestra boca, hoy ya no la tenemos. Porque el Espíritu Santo hizo una obra en nosotros. Obró en nuestro corazón. Obró en nuestro interior. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces ese Espíritu Santo que obró en nosotros también nos hace morada en nosotros
y quiere ser parte de nosotros y habitar en nosotros, que ahora somos templo y morada de Él. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces tiene que mostrarse en nosotros esa diferencia. ¿Me entiende? Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Si no hay diferencia, entonces hay buenas razones para suponer que el Espíritu Santo no fue recibido en la persona. Cinco aspectos de tener y pertenecer al Espíritu Santo. La palabra, hermano, es adopción. Adopción. Jesús murió, ¿para qué? Para redimirnos del pecado, ¿no es cierto? Y así adoptarnos ahora en la familia del Padre. Vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 4. Estamos estudiando la palabra del Señor. Esto no es una predicación, sino que estamos estudiando y escudriñando la palabra del Señor. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que cuando usted venga al estudio tiene que venir con esa hambre de aprender de la palabra del Señor. Gálatas capítulo 4, versos 5 y verso 6. Dice la palabra de Dios: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba, Padre. Es como decir papito lindo. Decía la palabra Abba, papito lindo. Gloria sea a Jesús. Jesús murió para redimirnos, adoptarnos en la familia del Padre. Antes éramos hijos del diablo. Amén. Éramos hijos, hermanos, de Satanás, estábamos bajo su gobierno. Pero ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Gloria al Señor. Somos hijos de Dios, por eso tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? Gloria al Señor. La segunda palabra entonces, sello. Sello. Sello es una palabra relativa, hermano, a la propiedad, y esto indica pertenencia. Si ustedes han visto alguna película antigua, ustedes se darán cuenta de que cuando se sellaba una carta, se ponía un sello, ¿no es cierto?, con una especie de una vela, de un esperma, y eso quedaba ahí impregnado en el papel y quedaba sellado. Si alguien abría esa carta, se rompía el sello y quedaba al descubierto de que alguien violó, ¿no es cierto?, esa carta, ese documento. Por eso es que lo sellaban de esa manera, con un sello, ¿no es cierto?, ahí a fuego. Sello es una palabra relativa, decía, a propiedad, indica pertenencia. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 13. Qué hermoso, hermano, estudiar la palabra del Señor, ir recorriendo, hermano, la palabra, buscando las citas bíblicas, porque así vamos aprendiendo, hermanos, de la palabra del Señor. No solo nos quedamos con oír, con escuchar, sino que empezamos a escudriñar, hermano, la Sagrada Escritura. Efesios entonces decía capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 13, dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Tenemos otra cita que no la voy a leer, pero se la voy a dar, primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Entonces, de acuerdo a la Escritura, fuimos, hermanos, nosotros
sellado entonces con el Espíritu de Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La tercera palabra, hermano, es arras. Y esta palabra es usada en el comercio como anticipo o primera cuota. Los griegos modernos usan esta palabra para referirse a los anillos del compromiso matrimonial. Segunda de Corintios, vamos a 2 de Corintios capítulo 5, verso 5. Segunda de Corintios 5, 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Dios, por medio de su Espíritu, nos da un anticipo aquí en la tierra de lo que hemos de experimentar en la gloria, en la eternidad con Él. La cuarta palabra es primicias. Este es un término agrícola. Si los primeros frutos son los buenos, lo serán también la cosecha principal. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo nos es dado como una primicia de la cosecha de Dios que tiene reservada, ¿no es cierto?, para nosotros. Porque Dios tiene una reserva para nosotros. Pero el Espíritu Santo nos es dado como una primicia de la cosecha que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros. Y la última palabra es certidumbre. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, se usa esta palabra para describir el testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu de que somos realmente hijos de Dios. ¿Cuánto tienen esa certidumbre? ¿Cuánto tienen esa certeza en esta hora de que es hijo e hija de Dios? Amén. Somos hijos de Dios, porque el mismo Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos del Señor. Amén. Vemos también que el Espíritu Santo está en el carácter del cristiano. Gálatas capítulo 3, verso 10. Gálatas 3, verso 10. Verso 10 al verso 14. Dice la palabra del Señor: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo nos da, hermano, esa libertad. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta, ¿no es cierto?, Pablo a los Gálatas, quienes eran tentados a volver al legalismo. El Espíritu trae consigo nueva vida. El Espíritu trae nueva libertad.
Romanos 7, verso 6, 2 Corintios capítulo 3, verso 6 y 2 Corintios 3, verso 17, que nos dice que somos nueva criatura en Cristo. Entonces, el Espíritu, hermano, también da poder. Pablo ahora, unido con Cristo, se encuentra no solo con un nuevo perdón, sino con un nuevo poder. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu, hermano, también está en el crecimiento del cristiano. Nos da la seguridad en cuanto a la calidad de hijo de Dios. Se propone producir en nosotros el carácter, las bendiciones de la familia en la cual, hermano, hemos sido adoptados. El Espíritu Santo es que a la vez es uno con Dios y recibe en nosotros, tiene otro rol en la vida del creyente, es algo así como el mensajero intermediario. Por eso que el Espíritu Santo y su relación con Dios, lo vemos ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Vemos que el Espíritu Santo, hermano, guía a los creyentes, como lo vemos en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Vemos que el Espíritu vigoriza también la oración, como lo vemos aquí en el capítulo 8 de Romanos, versos 26 y 27. Y llegamos también, hermano, a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. La fiesta, hermanos, llamada Pentecostés, significa 50. Y esa fiesta, hermano, estaba ahí en el Antiguo Testamento. Tiene también diversos nombres y uno de estos era la fiesta de las semanas, día en el que el pueblo de Israel se alegraba delante del Señor, donde ellos recordaban lo que era su salida de Egipto, donde habían sido esclavos por un espacio de 430 años, y esta fiesta se celebraba 7 semanas después de la Pascua. Y la fiesta de la semana era la fiesta de las primicias de la cosecha, como lo vemos en Éxodo 34, verso 22. El Señor Jesús estuvo, dice, 40 días con sus discípulos después de la resurrección, según lo declara Hechos capítulo 1, verso 3. Y después, hermanos, los discípulos esperaron 10 días en el aposento alto. Hechos capítulo 2, verso 21. Y desde la ofrenda, hermanos, mecida hasta la primicia de las cosechas, habían 50 días. Es el nuevo pacto, la ofrenda mecida delante, hermano, de Jehová, que fue levantado, ¿no es cierto?, ese Cristo glorioso que fue levantado en el Gólgota, entre el cielo y la tierra. Las primicias de la cosecha son las almas bautizadas con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés de Hechos capítulo 2 fue solo las fiestas de las primicias de la cosecha y no fue el fin. Fue el comienzo, hermanos, de esa tremenda fiesta, hermano, de Pentecostés. Pentecostés es la fiesta de la primavera, como habla Cantar de los Cantares, capítulo 2, versos 11 y 12. Pentecostés es la fiesta de la nueva vida, como habla el salmista en el Salmo 104, 30. Pentecostés es la fiesta de poder, como habla Hechos capítulo 1, versículo 8. Y Pentecostés es la fiesta de fuego, como habla Lucas capítulo 3, versículo 16. Y Pentecostés es la fiesta del despertamiento, como lo habla el profeta Joel en su capítulo 2, versos 28 y 29. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hasta aquí yo quiero dejar, hermanos, esta enseñanza que a más, pero esta va a ser la parte 1. Y vamos a hacer, ¿no es cierto?, la parte 2, hermano, porque no quiero cansarlo, ¿no es cierto? Espero que no se haya cansado. Pero queda, hermano, mucho más el poder ver el nuevo nacimiento, hermano, el bautismo del Espíritu Santo, el Pentecostés, hermano, permanente, etcétera y etcétera. Amén. Pero, hermanos, que el Señor nos ayude, nos bendiga, hermano, el Señor. Hermanos,
es tan importante el nuevo nacimiento, hermano, el bautismo del Espíritu Santo también en la vida de todo creyente. A ver, nos quedan unos minutitos, lo voy a resumir rápidamente. Amén. Estas dos verdades, hermano, han sido debatidas durante los últimos 70 años. Dicen que el que ha nacido de nuevo ya es bautizado con el Espíritu Santo. Otros dicen que los discípulos no eran creyentes ni nacidos de nuevo antes en Pentecostés y fueron sin embargo salvos y bautizados aquel mismo día. Así dicen los que quieren negar el bautismo en el Espíritu Santo como una perfecta experiencia en la vida cristiana. Podemos probar que los discípulos eran creyentes y que eran salvos y nacidos de nuevo también antes de Pentecostés. Le voy a dar la cita bíblica para que la anote. Lucas capítulo 10 verso 20 y Juan capítulo 15 versículo 3. Pero sin embargo el Señor les da, ¿no es cierto?, este mandato en Lucas capítulo 24 versículo 49. La predicación del Evangelio en Samaria trajo consigo, dice, nuevos convertidos. Hechos 8 verso 12. Y como resultado de este acontecimiento, los apóstoles que estaban en Jerusalén mandaron a los apóstoles Pedro y Juan, que estos estaban orando por los convertidos, los cuales recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces queda bien claro que el nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo son dos experiencias diferentes. Amén. El nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo son dos experiencias diferentes. El ladrón de la cruz, ¿se recuerda usted que Jesús estaba crucificado? Habían dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. La Iglesia Católica Romana le dice el ladrón bueno y el ladrón malo, pero no hay ladrones buenos. Si el ladrón es malo. Y estaban, ¿no es cierto?, crucificados y por algo. Estaban pagando lo que ellos habían hecho. Pero uno de esos dos ladrones le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, ¿qué le dijo? Más te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ese ladrón de la cruz que se arrepintió ahí en el hecho de su muerte fue salvo. O sea, tuvo un nuevo nacimiento y fue salvo, pero sin embargo no fue bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino después. El bautismo del Espíritu Santo vino después, en el día de Pentecostés. ¿Me entiende? Entonces hay muchos que enseñan y dicen que el creyente que no es bautizado en el Espíritu Santo no es salvo. Eso es erróneo. El bautismo del Espíritu Santo no es condicionante para la salvación. El nuevo nacimiento es una experiencia. El bautismo del Espíritu Santo es otra experiencia. Usted fue nacido de nuevo en Cristo. Pero ahora usted tiene que anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Tiene que orar, tiene que pedir el bautismo del Espíritu Santo, si es que no ha sido bautizado. Amén. Para que, hermano, usted pueda desarrollarse con mayor poder en la obra y en el ministerio que Dios ponga en sus manos. Y si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ahora usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu sucede una sola vez en la vida del creyente. La llenura del Espíritu Santo es algo constante en la vida del creyente. Si usted coloca un vaso debajo de un grifo de agua y lo abre, ese vasito va a comenzar a llenarse de agua y va a llegar al límite, al tope. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a rebosar. Se va a caer el agua porque está lleno. Así tiene que ser la vida del cristiano, lleno del Espíritu Santo. Usted todos los días, si usted fue bautizado en el Espíritu Santo, ahora tiene que vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia física, hermano, del bautismo del Espíritu Santo? ¿Saltar, aplaudir, llorar? No. Hechos capítulo 12 encontramos que la evidencia física de ser bautizado en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas.
Las lenguas que le fueron entregadas en aquel tiempo a los discípulos, a los 120, fueron idiomas, para que ellos se comunicaran el evangelio a los extranjeros que estaban en Jerusalén. Si nosotros leemos el Hechos capítulo 2 para adelante, dicen, hablando los extranjeros, los de Mesopotamia, los árabes, los cretenses, decían, ¿y estos no son judíos? ¿Cómo nosotros le oímos hablar en nuestro idioma, en nuestra lengua? Entonces el Espíritu Santo los bautizó y los capacitó, le entregó el lenguaje, el idioma, para que ellos se pararan y predicaran el evangelio a los extranjeros que estaban en Jerusalén, que no hablaban hebreo ni arameo. ¿Me entiende? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Un día, hermanos, ya estoy terminando. Un día llegó, hermanos, a Éfeso un evangelista llamado Apolos. Como resultado de su predicación, dice que ganó 12 personas para el Señor. Más tarde llegó el apóstol Pablo al mismo lugar, y por el texto nos damos cuenta que personas eran salvadas, pero no tenían el bautismo del Espíritu Santo hasta que Pablo oró por ellos. Hechos capítulo 19, del versículo 1 al 6. Entonces, comprendemos que los discípulos en Éfeso eran salvos y que vienen claro que el bautismo del Espíritu fue para ellos una experiencia aparte de la salvación. Acá hay hermanos que han sido salvos y que a lo mejor hasta el día de hoy no han tenido la experiencia del bautismo, pero han sido salvos, porque son dos experiencias totalmente distintas. Y si usted no ha tenido la experiencia del bautismo, ore a Dios, pídale que lo bautice con el Espíritu Santo, y Dios lo va a hacer. Amén. Que Dios nos bendiga. Entonces, el Espíritu Santo estaba en operación en el Antiguo Testamento, pero operaba de otra forma cuando el pecador recibe a Jesús. Ahora recibe al Espíritu de adopción, como dice Romanos 8:15. Ya con esto voy a finalizar. Cuando Jesús bautiza al creyente con el Espíritu Santo, recibe este creyente la plenitud del poder y queda lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 4 y Juan 7, 38 y 39. La señal del nuevo nacimiento es el amor. 1 Juan 3, 14. La señal del bautismo del Espíritu Santo es, lo dije hace un ratito, hablar en nuevas lenguas. Hechos capítulo 2, verso 4, Hechos 10, verso 46, Hechos 19, 6, Marcos 16, 17. Así como la fiesta de Pascua, de Pentecostés eran fiestas perpetuas para el pueblo de Israel, así el creyente debe permanecer siempre bajo de la sangre de Jesús y estar constantemente lleno del Espíritu. Y esto es vivir y andar en el Espíritu. Con el bautismo del Espíritu no termina, hermano, el colmo espiritual, diciendo ya lo tengo todo. No, por el contrario, comienza usted una vida de inigualable experiencia en el Espíritu Santo. Por eso que los hermanos de la iglesia primitiva habían recibido la promesa, pero el libro de los Hechos nos relata cómo ellos eran renovados en varias oportunidades. La Biblia nos enseña de cómo los cristianos se valían de la oración para llevar una vida llena del Espíritu Santo. Por ese medio experimentaban ellos un Pentecostés perpetuamente. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Llevando una vida llena de oración. Si usted lleva una vida llena de oración, si usted lleva una vida, hermano, devocional diaria, si usted, hermano, estudia la palabra, si usted, hermano, se congrega, viene a los cultos de la iglesia, si usted, hermano, adora a Dios en el Espíritu, con el entendimiento, hermano, tiene usted una vida, hermano, de adoración, de oración, tendrá un Pentecostés permanente en su vida. Amén. Que Dios nos bendiga, iglesia. Nos ayude el Señor, que podamos haber entendido, hermano, esta doctrina acerca del precioso Espíritu Santo. Le invito a que se coloque de pies y vamos a agradecer al Señor
por esta enseñanza que ha traído a nuestras vidas, esperando de que usted la haya podido comprender, la haya podido entender, hermanos, y puede usted anhelar y buscar más al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y pueda pedir el bautismo del Espíritu Santo. Y si ha sido bautizado, entonces viva una vida llena del Espíritu permanente en usted. Un permanente Pentecostés.